Hace unos días me encontré navegando por internet una imagen sobre hidrógenos donde habían chicas de piel morena y me di cuenta que no hay muchas personas que hablen sobre ellas, lo cual no entiendo. Así que decidí buscar algunos sites donde hubieran chicas con esas cualidades y de esa manera nació la idea para hacer este video. Así que desabrochen sus cinturones porque estos son 3 animes H de waifus de chocolate. Baka Dakedo Chenchin Shabaru. Por lo general, en un NTR los gordos son viejos feos a los que nadie quiere, pero este es un H con un poco de estilo NTR, solo que el gordito no es un viejo. Kouchin es un estudiante aplicado que obtiene buenas calificaciones y que está enamorado de Chechan, una chica morena que al parecer es un poco tonta, así que ella le pide a Kouchin que le ayude a estudiar. Él acepta con la esperanza de que suceda algo más, aunque sus esperanzas se van cuando ella menciona que ya tiene novio, así que no puede entregarle su corazón. Pero para agradecer que la está ayudando le hace otro tipo de favores. Todos los días tienen sesiones de estudio, por lo que todos los días ella le paga de manera muy buena. Como mencioné, este podría considerarse un poco NTR, ya que Chichan tiene novio. Pero lo que resta del capítulo 1 y el capítulo 2 nunca se muestra o se hace mención más importante de este. Así que no estoy seguro si se le puede marcar con esta etiqueta, pero sí le podemos dar la etiqueta de vainilla, porque en el capítulo 2 ambos profundizan su relación y terminan siendo pareja. Tonari no Ye no Annette-san de Animation. Tal cual como en el H, vamos directo a lo bueno. Annette es una chica de piel oscura, cabello blanco, ojos azules y con mucha personalidad. Ella se muda a un lado del prota, quien es un chico que vive solo. Él aprovechará que Annette es una chica un poco sumisa para satisfacer todos sus sucios deseos debido a que ella no rechaza ninguna de sus proposiciones. Diariamente va a leer la Biblia con ella, pero todo es con amor y respeto, o al menos la mayor parte del tiempo. De este H no hay mucho que decir, no tiene una historia o trasfondo mayor de lo que ya dije, puesto que la verdad no desperdician mucho tiempo en hacer escenas extras donde no hagan las cosas indebidas, así que solo hay que disfrutar de esta bella chica de chocolate y sus buenas escenas. Un tren donde se transportan unas chicas para asistir a su escuela, quienes parecen ser rectas y educadas, pero en realidad son muy fáciles de conquistar. Y no me refiero a conquistar del corazón, sino a otra cosa. Ustedes ya saben a qué me refiero. Un lugar donde los hombres pueden satisfacer sus necesidades fisiológicas. Este H nos trae a 2 chicas morenas. Bueno, no son morenas como tal, pues son bronceadas, pero para el caso da lo mismo, igual se disfrutan. Decidí incluir este H como extra ya que no se enfocan en una sola chica y nos muestran a otras que no cumplen con los requisitos de color de piel. Este H cuenta con 2 episodios, algunos dicen que es una joya de H, yo solo lo vi por las chicas morenas, pero no fue totalmente de mi agrado. Yokuso Tsukobe Elf no Mori. Un prota va caminando por la calle después de un día de trabajo, cuando se encuentra una niña que al parecer solo él es capaz de ver, aunque resulta que ella es una bruja que lo transporta a su mundo porque ve cualidades en él para poder salvar a las elfas que necesitan de un hombre para poder salvar a su especie, y la manera en que lo puede hacer es intimando con ellas, así que tendrá que profanar a toda elfa que se le cruce en el camino. En este mundo existen 2 tipos de elfas, las normales y las oscuras. No sé si lo dicen por su tono de piel o porque son malvadas, pero ambas van a luchar por ver quién se queda con el prota y así poder salvar a su especie. Solo que no serán duelos con espadas o armas, serán duelos para ver quién le da mayor satisfacción al prota. En mi caso yo me quedaría con las elfas oscuras. Wagaya no Liliana-san de Animation. Como siempre, lo mejor queda para el final. Al menos para mi gusto, este es el mejor. Tatsuya es un chico que mientras camina ve a 2 caninos satánicos atacando a alguien, así que como todo macho los derrota sin siquiera tocarlos, y resulta que lo que estaban atacando en realidad era una chica morena de cabello blanco llamada Liliana, a la cual lleva a su casa para poder cuidarla. En este H se toma la molestia de mostrar la evolución de una bonita relación. No es como la mayoría, aquí hay amor y amor del bonito. Nos muestra cómo evoluciona su conexión antes de hacer lo que todos queremos. Inclusive en el acto se ve que lo hacen con amor. Hacerse el auto delicioso es algo extraordinario con este H, aunque Liliana parece tener más bien un color de piel rojizo, pero supongo que es por la animación. De igual manera se sigue viendo una hermosa waifu.
Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero el video te haya gustado o por lo menos te haya hecho distraerte un rato. De mi parte, estas dos, así que sayonara.